Les agradecemos a los que volvieron y vamos a continuar. Voy a hacer la apertura del último tema. Va a seguir coordinando el doctor Gabriel Gelón. Primero vamos a escuchar al doctor Mauricio Duque Escobar, cofundador de Pequeños Científicos y profesor de la Universidad de los Andes de Colombia. Y como en este tema vamos a hablar sobre ideas, experiencias y desafíos en la construcción del pensamiento científico y tecnológico, vamos a trabajar o escuchar dos de estas ideas, experiencias y desafíos a cargo de Federico Weisbaum, licenciado en Dirección Organizacional Institucional y director de Puerta 18, algo muy interesante para escuchar, y de Cristian Rizzi-Iribarne, máster en Informática, licenciado y profesor en Química, y que está trabajando con las TIC y también las ciencias, por supuesto. Los dejo con Gabriel. Bueno, no, en realidad creo que no tengo mucho más que decir, solo que en este caso ya no estamos tan restringidos por el tema de las políticas, sino son ideas, experiencias y desafíos, es mucho más abierto y podemos ver cosas que puedan venir desde la sociedad civil, desde las universidades o incluso desde los estados, digamos, también como políticas, pero no restringidos solamente a eso. Así que bueno, los dejo con Mauricio en realidad. Bienvenido y gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de presentarles algunos temas que hemos venido trabajando en Colombia en torno a esta idea de STEM. Como le puse el título a la presentación, la educación STEM no es una opción, es una necesidad. Cada vez hay más evidencia sobre la necesidad de contar con este tipo de formación para todos los ciudadanos. ¿Qué busco presentar acá? Una visión de qué es STEM y para qué sirve, dentro de las múltiples visiones que existen, una alternativa para llevar esa educación STEM en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas al aula, y una estrategia de ampliación, porque finalmente lo que nos importa es poder tener estrategias que puedan ser llevadas a toda la población y no simplemente a unas pocas instituciones escolares. ¿De dónde sale la necesidad de STEM? Cuando uno mira las estadísticas americanas, en Estados Unidos aproximadamente el 4% de la fuerza laboral viene de estas áreas STEM. Sin embargo, de una u otra forma son los responsables para generar los puestos de trabajo para el 96% restante, dado que básicamente casi todo lo que hacemos tiene que ver con ciencia y tecnología en la actualidad. ¿Cuáles son los objetivos de la formación STEM? Tiene varios objetivos. Uno primero es productividad y empleo. Se requiere aumentar el número de estudiantes que siguen carreras STEM. Recientemente, en el comienzo de la administración Obama, se habló de generar al menos 1 millón de nuevos egresados de estas carreras, un reto enorme para un país. La mayor parte de los países desarrollados, una preocupación permanente es cómo contar con suficientes científicos e ingenieros que muevan la innovación del país. Un segundo tema es el de equidad y es aumentar la participación de las mujeres y las minorías en estas carreras que tienen un gran impacto dentro de la sociedad. Y uno tercero, que hasta cierto punto es el más importante, es el de ciudadanía. Cada vez es más frecuente tener que participar en debates sociales donde el trasfondo es de corte científico y tecnológico y poder estar frente a una toma de decisiones de forma ilustrada resulta fundamental en cualquier democracia del siglo XXI. ¿Por qué razón sucede esto? Porque básicamente la mayor parte de puestos de trabajo a todos los niveles requiere de conocimientos STEM y las decisiones individuales y sociales de manera creciente requieren de algunas comprensiones en STEM. Hay que hablar de cualquiera de los debates de actualidad, calentamiento global, problemas de género, diferencias en los aprendizajes, etcétera, forzosamente caen sobre estos temas. La educación, de hecho, cada vez está más permeada con la investigación científica. Un tema que en Colombia ha sido complejo, no sé aquí en Argentina, pero en Colombia ha sido muy complejo, es el de las interpretaciones inapropiadas de las aproximaciones constructivistas. Es uno de los temas que más nos ha costado, porque se ha pasado de una teoría que explica el aprendizaje humano
a una serie de interpretaciones que pretenden que el niño en el aula aprenda de forma libre. Y son dos cosas que no tienen relación. Una es la construcción del conocimiento que producen los estudiantes y otra es la forma como se fomenta esa construcción del conocimiento. Algo que hemos tratado de hacer en Colombia en los proyectos que estamos adelantando, tanto a nivel de la Universidad de los Andes, en la cual trabajo, como en el Ministerio de Educación, donde actualmente también estoy trabajando, es tratar de encontrar qué es lo que funciona para promover buenas prácticas en la enseñanza STEM. Finalmente, en el área de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, los niños aprenden de alguna forma. El problema es que los aprendizajes que se están logrando no son los esperados. En el caso colombiano, claramente las pruebas PISA reflejan esa realidad, las pruebas internas que hacemos también. Colombia tiene un banco de pruebas importante que llega incluso hasta la educación superior, donde todos los profesionales egresados de la educación superior pasan por un mismo examen, un mismo rasero, donde, por ejemplo, entre los temas que se mira es razonamiento numérico, razonamiento cuantitativo. Y algo que no deja de ser preocupante es que quienes obtienen los más bajos resultados de lejos de otras profesiones es justamente los que salen de las facultades de educación, que son a quienes les estamos dando el papel de formar a los nuevos ciudadanos. Entonces, hemos buscado qué funciona de acuerdo a la literatura y nos hemos basado en una serie de principios. Objetivos claros de aprendizaje. Colombia tiene unos estándares por grupos de grados. Actualmente se están generando estándares grado a grado con descripción clara de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes. Altas expectativas de los estudiantes sobre sus aprendizajes. Evaluación formativa, claridad del docente, instrucción directa que en Colombia se había dejado de lado con esa idea de que el niño debería descubrir por sí solo el conocimiento. Dentro de esa mala interpretación del constructivismo se está regresando nuevamente a una instrucción directa, intencionada, en búsqueda de aprendizajes concretos que hay que definir, aprendizaje entre pares, resolución de problemas y metacognición. Muchas otras cosas que considerábamos poderosas, la literatura ha venido mostrando que no resultan tan eficaces. Un tema final, rendición de cuentas a la sociedad del sistema educativo. El lugar más público debería ser un salón de clases y eso actualmente no está sucediendo. En educación STEM existe una gran variedad de aproximaciones que van desde simplemente decir que porque se está enseñando ciencia, tecnología, matemáticas y algunos aspectos ahí relacionados con ingeniería, que es mucho menos común, ya estamos en un ámbito STEM. Del otro lado están las propuestas integradoras que pretenden abordar las temáticas de forma integrada. La evidencia y la literatura actual parece mostrar que el camino tal vez está en el medio de ambas cosas. Que una integración completa resulta compleja, requiere de unos docentes que no tenemos y que ni siquiera los países desarrollados logran tener. En consecuencia es mejor ir hacia un punto intermedio en el cual más bien le damos identidad a la enseñanza de cada una de las disciplinas, pero buscamos conexiones explícitas y evidentes para que los estudiantes conecten de un lado a otro. El espacio de las ciencias naturales es un espacio bastante rico para el desarrollo de habilidades matemáticas, para el desarrollo de comunicación, para el desarrollo de algunas actividades de tecnología. El área de tecnología es un área muy interesante para promover ciertas aproximaciones a los fenómenos científicos. El área de matemáticas es un área muy interesante para fortalecer el pensamiento científico y la capacidad de analizar datos y cifras. Entonces, la aproximación que nosotros hemos optado en el programa Pequeños Científicos, que es un programa manejado, digamos, liderado por una red de unas 7 universidades, varía en función de los años. Estamos basados en una aproximación de ciencias por indagación muy parecida a la que la profesora Furman propone. De hecho, hemos colaborado desde años atrás. En matemáticas optamos por una aproximación por resolución de problemas, dado que la habilidad de resolución de problemas es un tema central en el desarrollo de las personas.
Toda el área de tecnología e ingeniería estamos buscando una aproximación a partir de pequeños proyectos que le permitan al estudiante aproximar problemas pequeños, reales y buscarle soluciones, porque finalmente la tecnología y la ingeniería se preocupan no del por qué, sino cómo resolver las cosas. Y buscamos más una aproximación por integración que una aproximación de conexión plena entre las áreas. El trabajo que hemos venido adelantando es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes y otras universidades que hemos conformado un consorcio para trabajar con el Ministerio, y en el caso particular de lo que les voy a mostrar a continuación, una organización ubicada en Canadá, Quebec, que ha venido trabajando desde hace unos 15 años en educación STEM y que ha tenido unos desarrollos que nos consideramos interesantes en la aproximación a las matemáticas. Nosotros empezamos como un programa de enseñanza de ciencia y tecnología y posteriormente hemos querido involucrar las matemáticas, pero buscamos bastante para encontrar una opción que fuera consistente y coherente con lo que veníamos haciendo en el caso de ciencias. Y ahí lo que hicimos fue un desarrollo el año anterior de un conjunto de materiales educativos para llevar al aula para los grados 1 a 5 en el caso colombiano. Esta es una aproximación de matemáticas que mezcla dos cosas interesantes. Algunas de las aproximaciones para la enseñanza de la matemática se habían basado en la resolución de problemas de forma única, de modo que se esperaba que a partir de la solución de los problemas los niños iban a aprender matemáticas. Este tipo de aproximación no es muy útil y no funciona bien porque finalmente no necesariamente en la solución de un problema se aprende todo lo que se debe aprender. En muchos casos los estudiantes llegan a la solución por métodos de ensayo y error sin que se logren los aprendizajes que se quieren. Entonces, este método mezcló dos cosas que son muy interesantes: la resolución de problemas con la enseñanza explícita y directa de habilidades y conceptos matemáticos. Entonces, normalmente lo que tiene uno en la ruta, que es lo que se presenta allí en la transparencia, es una situación-problema que los niños exploran inicialmente, estructuran el problema. Problema significa que tiene varias soluciones para empezar. Posteriormente, los niños pasan por una serie de actividades que se denominan, en esto que se desarrolló con Canadá, centros de aprendizaje, donde de forma explícita los niños van desarrollando habilidades utilizando algo que es muy común en la matemática reciente: trabajar primero con elementos concretos, hands-on en actividades concretas y manipulación, para pasar sobre aspectos más pictóricos que permiten bosquejear y dibujar los conceptos para finalmente caer en la matemática abstracta de los símbolos. Cada uno de estos centros de aprendizaje aborda uno o dos conceptos, habilidades que son necesarias en la solución del problema. En ese sentido, el problema lo que le da es un contexto claro para el aprendizaje, de modo que el estudiante sabe para qué está aprendiendo las cosas. Cae dentro de lo que consideramos que le da sentido y significado a esos aprendizajes, para regresar al final de toda la etapa a resolver plenamente el problema y analizar las diferentes soluciones, y el hecho de que existan varias soluciones facilita los procesos de metacognición posterior, de comprender cómo se llegaron a las diferentes soluciones, por qué se dieron las diferentes soluciones. Entonces tenemos un problema que contextualiza el aprendizaje, que crea una necesidad de aprender para resolver algo que el niño tiene concreto. Los problemas han tenido un desarrollo grande en términos de plantearle al estudiante una situación muy cercana a un cuento o a un juego que lo anima a buscarle una solución al problema que tiene enfrente, y finalmente a aplicar esos aprendizajes para tomar decisiones y obtener soluciones variadas. ¿Qué es lo que estamos buscando? Consideramos que la construcción del conocimiento y de los procesos matemáticos es sustancialmente universal y que con un esfuerzo conjunto es posible lograr una democratización de la enseñanza de calidad a costos razonables. Una de las grandes preocupaciones que hemos tenido en Colombia es cómo volvemos las cosas que funcionan en pequeña escala y en ambientes controlados viables a gran escala.
Para ello estamos trabajando con diferentes medios, tanto formación tradicional como en línea, para poder acompañar a los docentes dentro de estos procesos. ¿Cuáles retos tenemos actualmente? Estamos trabajando en el desarrollo de soportes en línea que le den al docente idea de cómo adelantar las diferentes actividades. Nos hemos encontrado que centros de aprendizaje para primer grado, a muchos docentes les cuesta trabajo comprender qué es lo que se está manipulando matemáticamente allí. Y estamos hablando de simples sumas, simplemente utilizar elementos para modelar, por ejemplo, la suma. El material pedagógico para escuelas multinivel, que ese es un problema que tenemos en Colombia, cerca del 45% de los establecimientos educativos en Colombia son multinivel, no tienen la mayoría de estudiantes porque son instituciones pequeñas, pero es un sector en el cual necesitamos una solución concreta, diferente a los modelos que habíamos venido utilizando, que ya cumplieron su labor, y la construcción de una red internacional de profesionales en educación en el tema de matemáticas para los primeros años. Acá hay algunas de las guías que estamos trabajando. Cada guía está montada sobre un cuento, una historia que es una situación, problema atractiva para los estudiantes y que pues lo que buscamos es básicamente generar ese deseo de aprender. A nivel masivo en Colombia, ¿qué estamos haciendo? Eso es interesante. Estamos trabajando con cerca de 80.000 docentes en el país. Para ello, el Ministerio de Educación tiene un equipo en la actualidad de aproximadamente 4.000 facilitadores que están por todo el territorio nacional. Se están sacando lo que hemos denominado los derechos básicos de aprendizaje, entendidos como aquellos aprendizajes a los cuales tiene derecho el estudiante. En Colombia nos habíamos quedado del lado de que el estudiante es quien construye el conocimiento y entonces si no lo construye, el problema es del estudiante. Nos hemos pasado hacia el lado de que la sociedad tiene que garantizar ese derecho fundamental de los estudiantes. Estamos desarrollando instrumentos de evaluación acordes con esas visiones. Hay un tema que se introdujo el año pasado que es el índice sintético de calidad, que lo que hace es plantear un indicador que está basado en 3 elementos: el progreso en las pruebas estandarizadas, los niveles de repitencia y deserción y finalmente el clima de aula. Y a cada institución del país se le puso una meta de mejoramiento. El año pasado, por primera vez después de décadas, el sistema educativo colombiano se movió en la buena dirección. Esto es, establecimientos educativos que tenían un índice que se mide entre 0 y 10, nunca se pone menos de 1, porque tenemos algunas instituciones que están cerca al 0, pero el mínimo se está poniendo 1, que efectivamente lograron progresar por el hecho de haber definido claramente los objetivos de aprendizaje y haberle puesto a la institución rendición de cuentas a la sociedad, porque los índices son visibles a toda la sociedad, padres de familia, y se publican. Estamos trabajando con cerca de 2 millones de estudiantes y en matemáticas en particular estamos trabajando con 2 orientaciones en este momento, lo que llamamos PREST, que son las guías que les acabo de describir, y algunos textos provenientes de Singapur que se han utilizado en el continente latinoamericano, en la parte latinoamericana, particularmente en Chile. Lo que es cierto es que ese cambio no ha sido fácil y hay mucho camino por recorrer. Los resultados hasta ahora son pequeños en los progresos, sin embargo, se están viendo algunos resultados. Quiero cerrar con algunas conclusiones que son importantes desde mi perspectiva. Algo que ha costado mucho trabajo en Colombia es cambiar las decisiones en educación desde las creencias que se tienen y los mitos hacia decisiones sustentadas en evidencias científicas y en estudios empíricos. Ese cambio ha sido muy complejo y pues ha dado bastantes vueltas y los debates que hemos tenido son bastante grandes. La comunidad educativa tendemos a basarnos en creencias y mitos y a menudo uno dice yo creo, yo pienso, en lugar de decir tengo estos elementos, tengo estas evidencias que me permiten tomar decisiones. Un tema crítico que hemos visto, el de los materiales educativos de calidad. No es posible mover el sistema educativo si no se cuenta con buenos materiales de calidad, con niveles de prescripción altos en el caso colombiano, para poderle ayudar a los docentes a dar el paso que deben dar. Hay que
andamiar ese proceso de construcción dentro del sistema educativo. El tema de evaluación y acompañamiento son fundamentales también dentro de ese proceso. Un problema es que el acompañamiento es muy costoso y tenemos que buscar estrategias para lograrlo. La expresión de los aprendizajes debe lograr que tanto docentes como estudiantes tengan clarísimo lo que deben lograr. El paso que estamos dando desde unos estándares nacionales generales muy bonitos, pero muy complejos de comprender y descifrar, hacia una expresión mucho más clara de los aprendizajes. En este momento estamos produciendo la segunda versión de los derechos básicos de aprendizaje, que sale más o menos en un mes con el nuevo índice sintético de la calidad educativa. Y una vuelta que ha sido también compleja, que no parece evidente a priori, pero que es fundamental, es dejar de centrarnos tanto en la enseñanza para centrarnos más en los aprendizajes y lo que efectivamente se está logrando. Muchas gracias.